Bienvenidos al podcast Cristianismo Historia. Hoy tenemos el capítulo 9 del tercer tomo del comentario de Romanos de Martyn Lloyd-Jones. Te agradecemos el apoyo que estás dando a este canal. Si algún episodio te resulta interesante, un like puede ayudar a otros a dar con él. Por lo que si te has embarcado en escuchar el comentario al completo, dejar un like en aquellos capítulos que son especialmente relevantes pueden ayudar a otras personas que quizás vayan con la idea de escuchar algún capítulo en especial. No cabe duda que tu feedback será útil. Sin más, te dejamos con el capítulo de hoy. Deseamos que sea para tu gozo. Capítulo 9. Distinciones suprimidas. ¿Es el Dios de los judíos solamente? ¿No es también de los gentiles? Sí, también. Porque un solo Dios es el que justifica por la fe a la circuncisión y por la fe a la incircuncisión. Entonces, ¿anulamos la ley por medio de la fe? Dios no lo permita. Sí, establecemos la ley. Romanos 3, 29-31. Aquí llegamos a la segunda y tercera de la serie de 3 deducciones que el apóstol extrae de la doctrina de la redención por medio de la sangre de Jesucristo, que se presenta como propiciación por nosotros. Al mismo tiempo, se nos recuerdan algunas características de este camino de salvación en las que el apóstol se gloría. Hemos considerado la primera, a saber que se ha eliminado toda jactancia. No hay nada de lo que nadie pueda jactarse. El que se gloríe en el Señor. Este hombre que solía jactarse tanto de su propio mérito y de su nacimiento y de todos sus logros y entendimiento, este hombre que se ha jactado de todas esas cosas, ha llegado a verlas ahora como estiércol y pérdida. Todo lo que puede decir es, Dios me libre de gloriarme, salvo en la cruz del Señor Jesucristo. La segunda deducción es esta, que el camino de salvación de Dios suprime toda distinción entre las personas. Este es el mensaje de los versículos 29 y 30. ¿No es Dios solo de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles, pues es un solo Dios, que justifica por la fe a la circuncisión y por la fe a la incircuncisión. La distinción entre judíos y gentiles en cuanto a la salvación ha sido abolida. Están exactamente en la misma posición. Hay un punto mecánico aquí que es de cierta importancia. Noten que en la versión autorizada la lectura ¿es el Dios de los judíos solamente? Pero no debería haber ningún él allí. Debería decir, ¿es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? No los judíos o los gentiles. Sí, también de los gentiles, ya que es un solo Dios que justifica la circuncisión, no la circuncisión, por la fe y la incircuncisión por la fe. La corrección es importante solo en este sentido, ya que algunos podrían argumentar a partir de la traducción a Forn que Dios va a salvar a todos los judíos y a todos los gentiles, que todo el mundo se va a salvar. Podrían argumentar que todo el mundo se va a salvar, pero el apóstol no dice eso. Ha dejado muy claro que los únicos que se salvan son los que tienen fe en Jesucristo. La salvación es para todo aquel que cree en Jesús. Sea judío o gentil, en la circuncisión o en la incircuncisión, no importa. Así que no son todos los judíos y todos los gentiles, sino que es judío y gentil, cualquiera que sea creyente. Una vez aclarado este asunto, debemos considerar exactamente lo que el apóstol está diciendo. En cierto sentido, nos ha preparado para ello mediante una palabra o expresión que empleó en el versículo 28 donde leemos. Por lo tanto, concluimos que un hombre, es decir, un hombre, es justificado por la fe sin las obras de la ley. Un hombre, el hombre que es justificado, lo ha expresado de una manera que ahora le permite decir, el hombre del que hablo, el hombre que es justificado por la fe, puede ser judío, puede ser gentil, puede ser de la circuncisión, puede ser de la incircuncisión. No está hablando de todos los judíos y de todos los gentiles, sino solo de este hombre, el hombre que es justificado por la fe. Es interesante notar una vez más cómo el apóstol vuelve y repite este punto que ha estado haciendo tan frecuentemente. Desde el versículo 18 del primer capítulo hasta el 20 del tercero, el apóstol se ha esforzado por mostrar que la ley había demostrado que finalmente no había diferencia entre judíos y gentiles. No hay diferencia, dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, vuelve a repetirlo y lo repite. Lo que está diciendo, en efecto, es que la ley demostró negativamente, por así decirlo, que no hay diferencia entre el judío y el gentil en este asunto de la salvación, porque ninguno podía cumplir la ley.
Era irrelevante si era la ley dada externamente a través de Moisés, o esa ley, ese sentido moral que estaba en el corazón, todos han fallado. Pero ahora, dice, eso se muestra mucho más claramente por la cruz del Señor Jesucristo. Es aquí donde se ve toda división y distinción enteramente abolida y para siempre desterrada, porque ese es el único camino de salvación. Y porque es el único camino de salvación, todas estas otras distinciones han desaparecido. Son irrelevantes y ya no tiene sentido hablar de ellas. Ese es el argumento aquí. Este es el único camino de salvación de Dios. Y por lo tanto, no tiene ningún propósito o sentido que hables de ser diferente o de la ley. Es una total irrelevancia. En el segundo capítulo de su epístola a los Efesios, Pablo lo dice aún más claramente y con mayor extensión. La pared intermedia de separación, dice, ha sido derribada por la sangre de Cristo, por su muerte en la cruz. El judío y el gentil vienen ahora juntos en Cristo y por el único Espíritu al Padre. Ambos tienen que ser salvados de la misma manera, y han sido salvados de la misma manera. Así que la ley de las ordenanzas ha sido puesta a un lado porque Cristo la ha completado y la ha cumplido, y hay esta oportunidad igual para los gentiles. Ese es su argumento preciso aquí, que la cruz de Cristo ha derribado y demolido para siempre el muro de separación entre judíos y gentiles. Y de los dos ha hecho un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. Los gentiles son ahora conciudadanos de los santos y de la casa de Dios, y están siendo edificados juntos en este gran templo del Señor en el que Él habita por el Espíritu. Esa es la primera parte del argumento, pero hay más. Fíjense en cómo lo expresa en el versículo 30. Viendo, dice, un solo Dios es el que justifica por la fe a la circuncisión y por la fe a la incircuncisión. ¿Qué significa esto? A veces se interpreta de dos maneras diferentes. Algunos dicen que en lugar de leer, viendo que es un solo Dios el que justificará, debería decir, viendo que Dios es uno, y que este único Dios justificará a la circuncisión por la fe y a la incircuncisión por la fe. Estoy dispuesto a aceptar eso y la traducción avi porque creo que ambas son verdaderas. Así que el argumento del apóstol se puede exponer así. El hecho de que haya un solo Dios debe significar que esta distinción y división entre el judío y el gentil ya no debe perpetuarse. Los judíos tendían a hacerlo, pero solo hay un Dios, estaban equivocados. No hay un Dios para los judíos y otro Dios para los gentiles. Eso es totalmente erróneo, eso es muy falso. Eso en realidad es el error del paganismo con su multiplicidad de dioses. Solo hay un Dios, y si solo hay un Dios, todos en el mundo deben estar bajo ese único Dios, tanto los gentiles como los judíos. Hay un solo Dios, y la raza humana es una en su relación con Él. Por lo tanto, el apóstol argumenta que este único Dios ha provisto su único camino de salvación, y por lo tanto debe ser para los gentiles así como para los judíos. Si no se admite eso, argumenta, entonces está diciendo que Él no es el Dios de los gentiles. Pero si Él no es el único Dios, debe haber algún otro Dios para los gentiles. Pero eso es un error, y de hecho una blasfemia, que está por encima de todo, y todos están bajo Él. O puedes tomarlo de la otra manera. Este hecho de que Dios es uno fue el gran argumento del Antiguo Testamento. Entonces, debido a que Dios es uno, el argumento o sigue inevitablemente que Él no tiene un número de diferentes maneras de salvar a la gente. Solo tiene una manera de salvar a la gente, y es la que hemos estado considerando. Es el camino para los judíos y para los gentiles porque es el único camino. Dios siempre es coherente consigo mismo y hace lo mismo en este sentido para todos los que creen. Así que el segundo argumento es que no ver que los judíos y los gentiles están en la misma posición es realmente impugnar el carácter y el ser de Dios. Dios es uno, un Dios. Tiene este único camino de salvación y es para todos. En este sentido hablamos del Señor Jesucristo como el Salvador del mundo. Esto nos deja con esta pregunta que a menudo ha dejado perpleja a la gente. Preguntan, ¿qué es esta distinción en el versículo 30, donde Pablo dice, viendo que es un solo Dios quien justificará la circuncisión por la fe y la incircuncisión por la fe? ¿Cuál es la diferencia entre por y a través de? ¿Algún punto sutil aquí cuando dice que los judíos van a ser por la fe y los gentiles a través de la fe? La respuesta, me parece, es que no hay ninguna duda de que, en última instancia, no hay ninguna diferencia material entre los dos. El apóstol simplemente está variando su expresión como le gusta hacer,
y como, supongo, todo orador o escritor tiende a hacer con frecuencia. Pero permítame presentar algunas pruebas para corroborar lo que estoy diciendo. Encontrarán, por ejemplo, en la epístola a los Gálatas, en el 2º capítulo y el versículo 16, que el apóstol allí usa términos indistintamente, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. También nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Ahora bien, en la versión autorizada se nota que ambas veces fue por la fe en Cristo. Pero en realidad en el primer caso el apóstol dijo por la fe, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Luego continúa, también nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Está hablando de las mismas personas, está hablando de sí mismo y de los demás. Una vez que dice por, luego dice mediante de las mismas personas. Obviamente no hay diferencia entre ambos. En Gálatas 3:8 hay un ejemplo aún más interesante. Allí leemos, y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los paganos por medio de la fe, predicó antes el Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. Esa lectura es de la versión autorizada. Desgraciadamente su traducción no es exacta. Tiene a través de la fe donde debería haber puesto por la fe. La palabra que el apóstol usó allí fue exactamente la palabra que usa en Romanos 3:30, donde tenemos, justificará la circuncisión por la fe. Ahora, aquí en Gálatas 3:8 dice, la Escritura previendo que Dios justificaría a los paganos por la fe. Así que no debemos hacer demasiado de esta diferencia. No debemos argumentar que, como Pablo dice que los judíos son justificados por la fe, pero los paganos son justificados por la fe. Está claro que los paganos no son justificados por la fe, pues en Gálatas 3:8 dice que los por la fe. Obviamente, por lo tanto, no es un punto material en absoluto. Sin embargo, me encuentro en cierta simpatía con aquellos que argumentan que seguramente tenía alguna razón en su mente para hacer la diferencia y el ligero cambio. Dicen que lo que realmente estaba poniendo de manifiesto era esto. El primer término, que se traduce como por, señala la fuente. El apóstol está hablando de los judíos, y quiere clavar este punto, que la fuente nunca es obras. Para deshacerse de ese error, utiliza deliberadamente esta palabra como una pista y como una sugerencia de una fuente, mientras que en el caso de los gentiles no existía el mismo peligro. No corrían el mismo peligro de decir que podían justificarse por sus obras, así que dice que el medio, el método, la agencia intermedia, es la fe. Puedes aceptarlo o no, sé, como quieras. En última instancia no hay ninguna diferencia porque la proposición fundamental es, por lo tanto, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin embargo, como muchos han considerado que había alguna distinción sutil e importante y vital, me pareció que debía llamar su atención sobre ella. Resumiendo, entonces, el gran punto, el principio que el apóstol está enfatizando de nuevo, es que solo hay un camino de salvación, y que ese único camino de salvación es para todos los que se salvan. No hay otro, no hay alternativa. Podemos ver lo esencial que era para el apóstol establecer este punto en aquellos primeros días de la predicación del Evangelio. Los judíos encontraban esto como un verdadero obstáculo, esta idea de que el mismo mensaje debía ser predicado a los gentiles. Era una ofensa para ellos, y por eso el apóstol tiene que seguir repitiéndolo. Además, como hemos visto, seguía siendo una especie de dificultad persistente en la mente de muchos judíos que se habían hecho cristianos. Cuando escuchaban a los maestros judaizantes que enfatizaban la ley y la circuncisión, tendían a retroceder. Recuerda que incluso Pedro lo hizo en Antioquía y tuvo que ser corregido y enfrentado por el apóstol Pablo. Así que era esencial que Pablo dejara perfectamente claro que este único camino es tanto para el gentil como para el judío, y que el judío lo necesita exactamente igual que el gentil. Esta constante repetición y énfasis fue esencial en aquellos los primeros tiempos del cristianismo, pero es igualmente esencial hoy, y por eso lo subrayo. Hay quienes todavía parecen pensar que el Evangelio y su mensaje y el cristianismo no son para todos. Todavía se hacen muchas falsas distinciones. He conocido a buenas personas, religiosas, por ejemplo, que se han criado en una iglesia, que parecen pensar que el Evangelio de la salvación no es realmente necesario para ellos.
y para gente como ellos. Creen que son cristianos porque sus padres lo fueron, y por lo tanto no necesitan este evangelio en ese sentido. Están dispuestos a pensar que este evangelio de la salvación y la necesidad de la conversión pueden ser necesarios en el trabajo de los barrios bajos o algo así, pero no entre la gente respetable, no entre los que se han criado en hogares cristianos. Eso es una negación de lo que el apóstol está argumentando. Dice que todos estamos exactamente en la misma posición, todos nosotros, cada uno de nosotros. Todos necesitamos el mismo evangelio exactamente de la misma manera. El evangelio no es solo para las personas buenas ni para las malas. Es para todas las personas, todos lo necesitan. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Este es el único camino por el que alguien puede salvarse. Es este mensaje, es la persona y la obra del Señor Jesucristo recibida por la fe, y hasta que no haya esa fe no puede haber salvación. Sigue siendo esencial para todos. Concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Tiene otra aplicación urgente que podemos exponer así. A veces leeréis en la prensa, y de hecho, por desgracia, en los periódicos religiosos, lo que llaman un Congreso Mundial de Religiones. Este tipo de cosas es muy popular hoy en día. Y también hay una sociedad o asociación, la Sociedad o la Asociación de Cristianos y Judíos. Tiene una reunión anual en la que cristianos y judíos se reúnen para el culto común y la confraternidad. Pero como digo, va más allá y se extiende al budismo, al confucianismo, al hinduismo y al cristianismo. Un Congreso Mundial de Credos. Esto es ya un hecho en el mundo moderno. Es un hecho del que el hombre moderno tiende a gloriarse. Dice, por fin empezamos a comprender realmente el amor de Dios. La gente solía ser tan rígida y tan estrecha en el pasado. Se criticaban unos a otros y se negaban a tener comunión entre ellos. Pero hemos llegado a ver que solo hay un Dios y que todos adoramos al mismo Dios. El cristiano, el hindú, el maometano, el budista, el confucianista, todos adoramos al único Dios. Es como escalar una gran montaña donde Dios habita en la cima. Los cristianos se acercan a la cumbre por este lado, los maometanos suben por el otro y otros por caminos diferentes. Debido a estos diferentes enfoques, la gente solía pensar que no podíamos tener ninguna comunión y por lo tanto no teníamos ninguna. Pero todos vamos a la misma cumbre, creemos en el mismo Dios y por lo tanto debemos tener comunión. Así que hagamos un congreso de credos del mundo. Dejemos de criticar, es el grito moderno. Dejemos de decir que nosotros tenemos razón y los demás están equivocados, que porque soy cristiano solo yo tengo razón y todos estos otros están equivocados. Agradezcamos más bien a Dios los conocimientos de estas otras religiones y unámonos y pongamos en común nuestros conocimientos. Alegrémonos de que todos, en nuestras diferentes formas, adoramos al único Dios. Usted conoce ese argumento. Todo lo que tenemos que decir sobre él es que es un argumento que se basa en nada más que la ignorancia de lo que el apóstol enseña aquí. Es una negación completa de lo que el apóstol está diciendo. El apóstol dice, solo hay un Dios. Pero el Congreso de las Religiones del Mundo también lo dice. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Es que el Congreso de Credos Mundiales comienza allí y luego se detiene. Pero Pablo continúa y dice, como solo hay un Dios, solo hay una manera de tratar con las personas en materia de salvación. Ese es todo el punto de su argumento. No hay muchos caminos para llegar a Dios, solo hay un camino. Judíos y gentiles, todos deben llegar por el único camino, el único camino. Es porque Él es un Dios que el Congreso de Credos Mundiales se equivoca cuando dice que el único Dios trata con diferentes personas de diferentes maneras. Mientras que todo el argumento de Pablo es que, porque Él es uno, solo tiene un camino y ya ha declarado cuál es ese único camino. Él ha presentado a Cristo en público como la propiciación. Ese es su único camino de salvación. Por tanto, no debemos dudar en hacer estas afirmaciones. Solo hay un camino hacia Dios, solo hay un camino para conocer a Dios. Es en Jesucristo y en Él crucificado. ¿No lo dijo Él mismo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. El maometano no puede llegar a Dios por su camino, ni tampoco ninguno de los otros por sus diferentes caminos. No pueden adorar verdaderamente al mismo Dios porque no están reconciliados con el mismo Dios. Y hasta que no lo estén, el cristiano no puede tener comunión espiritual con ellos.
Ellos deben venir a Cristo antes de que puedan venir a Dios. A Cristo como el Salvador del mundo y ser reconciliados con Dios por su sangre, antes de que puedan ser conciudadanos de los santos y de la familia de Dios. Este Congreso de Credos Mundiales, esta asociación de judíos y cristianos, es una negación del Evangelio. Es una negación de lo que Dios ha expuesto tan claramente. Lejos de ser una indicación de una comprensión más profunda del amor de Dios, traiciona una ignorancia total del amor de Dios. Es una negación de la manifestación más gloriosa del amor de Dios. Un pisoteo de la sangre de Cristo, porque dice que el hombre puede ir a Dios, conocerlo y adorarlo, sin ir por la sangre de Cristo, que es el único camino por el que el hombre puede entrar en el más sagrado de todos. ¿Aún nos sorprende que el apóstol se tomara la molestia de deducir estos principios? ¿No deberíamos dar gracias a Dios por haber guiado a este hombre por el Espíritu Santo, no simplemente para enunciar el camino de la salvación, sino para continuar y tener cuidado de subrayarlo y mostrar que era crucial, que sin él no había nada? Es el único camino, no hay otro. Ningún hombre conoce a Dios, ni se reconcilia con él, ni es perdonado por él, sino es a través del único camino que Dios mismo ha designado. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. El apóstol, en los últimos capítulos de esta epístola, argumenta ampliamente este asunto. Los judíos, dice, siguen pensando que adoran a Dios, pero están cegados, están en la incredulidad, están fuera y no dentro. Todos los que están dentro solo por la sangre de Jesucristo. Un judío no está reconciliado con Dios sino por Jesucristo. Un gentil tampoco lo está. Ambos vienen de la misma manera. Por medio de él ambos tenemos acceso al Padre por un solo espíritu. Y no hay otro camino. Pretender manifestar el espíritu de amor diciendo que tienes comunión con el otro hombre porque cree en el mismo Dios, aunque niegue a Cristo, es simplemente negar tú mismo al Señor Cristo. Que Dios nos abra los ojos a esto y nos guarde de este sutil engaño, de esta sutilísima herejía que, en nombre del amor, está negando la mayor manifestación del amor de Dios. En tercer lugar, quiero destacar otra cosa que debemos tener en cuenta. Hay otro error que tal vez se acerque un poco más a nosotros, que somos evangélicos, que el que acabo de mencionar. Es un error que lamentablemente me parece culpable de una negación similar de lo que el apóstol está enseñando aquí. Es lo que puede describirse como el error dispensacional. Me refiero a la enseñanza que enfatiza que todavía hay una distinción y diferencia real entre los judíos y los gentiles. Es una enseñanza que dice que, aunque en cierto sentido, ahora en el tiempo del Evangelio, ambos son uno, sin embargo la antigua distinción fundamental todavía está allí, y volverá de nuevo porque todavía es real. De hecho, algunos llegan a decir que persistirá durante toda la eternidad, que la iglesia estará en el cielo y los judíos, la nación, estarán en la tierra. Esta distinción entre judíos y gentiles se perpetuará hasta la eternidad. Pero no solo eso, enseña que hay varios evangelios, que hay un evangelio del reino, que no es lo mismo que el evangelio de la gracia de Dios. Esta enseñanza ha alcanzado gran popularidad. Sostiene que cuando nuestro Señor vino por primera vez, Él, como Juan el Bautista, predicó el evangelio del reino. Pero cuando los judíos lo rechazaron, Dios trajo el evangelio de la gracia de Dios, el actual evangelio que predicamos, que dice que tanto el judío como el gentil pueden ser salvados por la fe en el Señor Jesucristo. Ese es el evangelio de la gracia de Dios, que no es lo mismo que el evangelio del reino. Y este evangelio de la gracia, dicen, seguirá siendo predicado hasta el final de la gran tribulación, entonces llega a su fin. Desacuerdo en cuanto a los detalles. Algunos dicen que terminará antes y que entonces el evangelio del reino volverá de nuevo, y que habrá personas que se salvarán por creer en el evangelio del reino que los judíos rechazaron en el pasado. Ya ven la implicación de todo esto. Significa que habrá algunas personas salvadas en la eternidad, no a través de la creencia en el evangelio de la gracia de Dios, sino a través del evangelio del reino. En otras palabras, es posible que la gente se salve aparte de la gracia de Dios en y a través de nuestro Señor Jesucristo y el crucificado. No se puede conciliar eso con esta enseñanza clara y llana. Solo hay un evangelio. Es el evangelio de la gracia de Dios. Ese es el único evangelio que admite a cualquiera en el reino.
es el único camino hacia el reino de Dios. Solo hay un camino para reconciliarse con Dios, y es a través de esta propiciación que Él ha establecido en la sangre de Cristo. No hay otro, nunca ha habido otro, nunca habrá otro. Es el único camino. Así que insistir en esta perpetuación de la diferencia entre judío y gentil, y hablar de diferentes tipos de evangelio, es negar la misma enseñanza que el apóstol se ha esforzado en subrayar y enfatizar. Ya no hay, judío o gentil, bárbaro, escita, siervo o libre. La pared intermedia de separación ha desaparecido, y ha desaparecido para siempre. ¿Cuál es la posición? La posición es que los gentiles son hechos coherederos con los santos, con los judíos que habían creído antes y que fueron salvados a través de la confianza en lo que Dios iba a hacer en Cristo. Gord graide meteko or spouse, hacia siempre. La distinción entre judío y gentil ha desaparecido y ha desaparecido para siempre y nunca volverá. Es el único camino de salvación y nunca debemos insinuar, ni siquiera sugerir de la más mínima manera, ningún otro camino. Solo hay un evangelio para los judíos y para los gentiles por igual. ¿No es Dios solo de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque un solo Dios es el que justifica la circuncisión por la fe y la incircuncisión por la fe. Permítanme recomendarles una vez más que consideren cuidadosamente estos dos versículos. Sobre todo, permítame insistir en la importancia de trabajar las implicaciones de las declaraciones bíblicas. Todos los errores y todas las herejías que han perturbado a la Iglesia son siempre el resultado de que los hombres se rigen por algo distinto a la Escritura. Qué sutiles son estos errores. En la actualidad llegan al cristiano moderno en esta forma. Existe esta atmósfera, este clima de opinión que quiere hacernos creer que nuestros padres eran demasiado legalistas y demasiado rígidos, que eran demasiado duros, pero que nosotros hemos hecho este maravilloso descubrimiento sobre el amor de Dios. A partir de eso, comienzan a sentarse sueltos a la palabra de. Entonces la segunda forma que toma el error hace un gran punto de ser siempre positivo. No se debe ser negativo, no se debe criticar la enseñanza errónea o falsa. Eso demuestra un mal espíritu. Al fin y al cabo puede que los que se equivocan no vean las cosas con claridad, pero seguramente eso no importa. Lo importante es que quieren ser cristianos. Y así continúa el argumento. No hay que ser demasiado exigente, pues de lo contrario te estás erigiendo en autoridad, y estás diciendo que todos los demás están equivocados. Eso es ser crítico y carecer de amor, y así sucesivamente. Entra de esa manera sutil, y antes de que sepas dónde estás, has negado el Evangelio, has vendido el pase. Dios no permita que ninguno de nosotros desee ser polémico, o se deleite en ello como tal. Existe tal posibilidad, y que Dios tenga misericordia de nosotros si somos culpables de ello. Pero cuando un mensaje como este llama deliberada y específicamente nuestra atención sobre estas cosas, no tenemos derecho a ignorarlas, sean cuales sean las consecuencias. Si lo hacemos, no favoreceremos los intereses del reino de Dios, porque el Espíritu Santo nunca honrará nada que no sea la verdad. El argumento que se utiliza dice, la situación es desesperada, la gente, las masas, están fuera de la iglesia cristiana. Hagamos que entren de alguna manera. No seamos demasiado exigentes. Llevémoslos a Cristo y entonces tal vez podamos empezar a enseñarles. Pero la cuestión vital es, tenemos absolutamente claro que Él es el único camino y que la salvación en Cristo es solo a través de su sangre y que la justificación solo por la fe es una doctrina vital y esencial y que no puede haber ningún compromiso en estos asuntos. Estas son las bases, los fundamentos. Hay otros asuntos sobre los que no podemos ni debemos ser dogmáticos, pero aquí seguramente no puede haber ninguna discusión. Este único pasaje es suficiente de una vez por todas. Concluimos que el hombre es justificado por la fe solamente, aparte de las obras de la ley. La sangre de Cristo es esencial, Él es la propiciación, y esto se aplica a todos. Todos deben venir por este camino. No hay comunión posible entre los que confían en Él, y solo en Él y en su sangre, y los que pretenden conocer a Dios sin Él. No nos corresponde juzgar, pero sí pronunciar la verdad, y en lo que a mí respecta, no puedo ni siquiera orar con un hombre que me diga que puede ir a Dios sin la sangre de Cristo, porque yo no puedo, y creo que nadie más puede. Por lo tanto, me veo obligado a decir que, aunque Él esté en postura de oración a mi lado, no estamos haciendo lo mismo. ¿Cómo podríamos hacerlo? No,
La jactancia ha desaparecido. Las distinciones y las tinciones están abolidas. Todo el mundo es culpable, exactamente ante Dios. Ningún hombre tenebre conocerá jamás a Dios, ni su perdón, ni su paternidad, sino es en y por Jesucristo y el mérito de su sangre. Que Dios nos despierte a la comprensión de la importancia y la urgencia de estas cosas. Los reformadores protestantes no murieron en vano, nuestros padres no sufrieron por estas cosas en vano. Tengamos cuidado, no sea que en nuestra ignorancia, y con el deseo de ser afables y amigables, y de tener la llamada camaradería, no solo neguemos la fe, sino que neguemos a estos hombres de Dios que sostuvieron estas cosas hasta el punto de dar sus vidas por ellas. Que Dios tenga misericordia de nosotros, y nos abra los ojos para ver la verdad con claridad, para apoyarnos en ella, para vivir de acuerdo con ella, para luchar por ella con seriedad, y para disfrutar de ella y de todas sus maravillosas bendiciones.